Su nuera estaba parada frente a la valla publicitaria número 54, con los brazos cruzados. Sin descripción. Una vez susurró: «La mamá de él no es una buena imagen para nuestra marca». Ahora llevaba esa marca a sus espaldas, legalmente despojada de ella. Carla, la suegra que intentaron borrar, no dijo nada. No peleó con palabras, peleó con marcas registradas. Y cuando el silencio llegó, golpeó como una orden de cese y desistimiento. Muy bien. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, háganme un favor. Suscríbanse y díganos desde dónde nos están viendo. Me sonrieron en la cara y luego los oí decir: «No es una buena imagen para nuestra marca». Las palabras cayeron como un golpe al otro lado de la pared. Carla Jean Marks se quedó paralizada en el pasillo de la casa de su propio hijo, con una botella de merlot fría en una mano y un ramo envuelto en lino en la otra. La risa en el comedor se arremolinaba entre cubiertos de diseñador y vasos de vidrio que tintineaban con hielos artesanales. Desde donde estaba, justo detrás del arco, fuera de la vista, podía oír la voz de Alyssa volverse más nítida entre el ruido, como un corcho al estallar. «Es dulce», dijo Alyssa, su tono bordeado de una cortesía ensayada. «Pero simplemente no es la imagen que estamos construyendo». Un instante de silencio. Luego la madre de Alyssa, Lorraine, que usaba un pañuelo de seda en interiores y olía a una tienda de velas caras, suspiró audiblemente. «Es verdad, Carla tiene esa, ¿cómo se dice? Evan, esa vibra tipo antropología de sus inicios. Pero eso no va con la marca de LAPP». Carla no se inmutó, solo apretó más fuerte el cuello de la botella. Evan no dijo nada. Su voz, la que una vez oyó entre juegos de Lego y cuentos para dormir, nunca llegó. Desde su posición, podía ver la esquina del vision board de Alyssa, pegado sobre el carrito de bar eucalipto seco, tonos arena apagados y un post-it que decía: «Minimalismo delegado, nuestra estética». Su propio reflejo parpadeaba débilmente en el cromo de una cuchara de servir. En el suelo, parecía una invitada esperando ser recibida. La habían invitado. No, aún sin ser vista. Se dio la vuelta y dejó el vino en la consola del pasillo. Era un buen vino. Santa Barbara Coast 2014, con profundidad y equilibrio. Se secó las palmas de las manos en los pantalones, no por nervios, sino con precisión. Así era como había sobrevivido en las salas de juntas durante 3 décadas, sin dejar nunca ver su nerviosismo. El branding era un trabajo de detalles, y los detalles lo eran todo. «Carla», la voz de Alyssa resonó desde la cocina. «¿Estás bien?» Carla avanzó, con el rostro sereno. Solo dejaba el vino. No quería arriesgarme a que se cayera. Alyssa sonrió con los labios, no con los ojos. «Perfecto. Ven, únete a nosotras. Estamos haciendo una lluvia de ideas para el ambiente del lanzamiento». Carla asintió, entrando en la habitación como si nada se hubiera roto, como si no acabara de ser declarada fuera de marca en su propia familia. Besó la mejilla de su hijo ligeramente. Él no la miró a los ojos. La cena se desarrolló como una sesión de fotos montada, servilletas de lino cuidadosamente desordenadas, microvegetales en frascos de vidrio y alguien diciendo «sostenibilidad» cada 4 minutos. Carla contribuyó. Preguntó amablemente sobre proveedores y socios de distribución. Nadie le preguntó por ella, por los años que había pasado construyendo identidades de marca para empresas que luego salieron a la bolsa. Para el postre, la sala bullía de champaña y afirmaciones. El padre de Alyssa dijo algo sobre escalamiento vertical, y Lorraine juntó las manos como la madre de una debutante. Carla se escabulló temprano, dejando su ramo en un jarrón de cristal transparente en la isla de la cocina. El vino permaneció sin abrir en casa. Se puso una suave pijama de franela y acercó su laptop al sofá.
El silencio era profundo, íntimo, sin jazz ambiental, sin risas pulidas para aparentar, solo el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de la chimenea, que casi había donado el año pasado. Escribió en la barra de búsqueda con una calma clínica. ¿Cómo buscar si una marca está registrada a nivel federal? El sitio web cargaba lentamente, torpe y burocrático. Como todas las cosas del gobierno, navegó por la base de datos, con el ritmo cardíaco estable. Escribió las letras L. IV. Apareció un resultado. Entrecerró los ojos. 54. Lifestyle and Values. Ninguna marca registrada activa. Ninguna solicitud pendiente. Ningún propietario. Su boca se torció, sin llegar a ser una sonrisa. Se recostó en los cojines. El brillo de la pantalla la proyectaba en una escala de grises. Ellos tenían un vision board. Ella tenía un legado de acuerdos de confidencialidad, blindados, y 10,000 horas facturables. Sus dedos se cernieron sobre las teclas de nuevo, esta vez con algo más cercano a un propósito. Abrió un documento nuevo y empezó a escribir, solo notas al principio, pero precisas, quirúrgicas. Porque a veces la venganza no necesita un escenario, solo necesita una firma en el formulario correcto. Encuentra el nombre L. y Bow, estilo de vida y valores. Ninguna marca registrada en la lista. Ellos tenían un vision board. Yo tenía un archivador lleno de cláusulas de confidencialidad. La sonrisa de Carla era pequeña, pero ahora tenía filos, afilados y legales. Estaba sentada en su rincón de desayuno a la mañana siguiente. Una taza de café se enfriaba a su lado, mientras hacía clic en los registradores de dominios. Sus gafas de leer estaban bajas sobre su nariz, pero su postura era erguida, iluminada por la luz de la mañana que entraba por las cortinas vaporosas. La pantalla de la laptop se reflejaba en sus lentes, filas de direcciones web y búsquedas de IP parpadeando como código en una película de espías. http google.com/search y ali4alisa.com disponible. Live Wellness. Co-ocupado. Live Official. Org disponible. Comenzó una lista metódica, sin prisa. La botella de vino de la noche anterior seguía sin abrir en la encimera. La miró una vez y luego volvió a la pantalla. No le interesaba beber, no cuando había firmas que asegurar. En menos de una hora, una notificación apareció en su bandeja de entrada. Alisa había publicado un adelanto en Instagram. Fondo beige minimalista, fuente con serifa. Todo en minúsculas. L.I.P. by Alisa. Próximamente. Primavera 2025. Carla inclinó la cabeza ligeramente. La sección de comentarios era pequeña, pero entusiasta. El tipo de revuelo curado que huele a lanzamiento discreto y respaldo de influencers. Hizo clic en la etiqueta. No había ninguna LLC registrada, ninguna huella legal todavía, solo estética y hashtags. Sus labios se separaron lo suficiente para susurrar error de novata. Para las 11:70 AM. Conducía hacia el norte, por la autopista 405, con las ventanillas entreabiertas. El viento azotaba su cabello con mechones plateados. Una lista de reproducción de Nina Simone y Tracy Chapman sonaba bajo en el estéreo. Mujeres que nunca levantaron la voz para llamar la atención. Aparcó frente a un modesto parque de oficinas en Culver City. El letrero en la puerta decía Judith Ashmore, Derecho de Propiedad Intelectual y Branding. La misma fuente con serifa, 20 años de trayectoria. Judith había estado allí cuando Carla registró por primera vez paquetes de branding para hoteles boutique y startups tecnológicas emergentes. Una vez había gestionado con maestría la presentación de una patente en medio de una cata de vinos en Napa. Carla le había ayudado a conseguir 3 clientes importantes. Judith abrió la puerta en zapatos planos y falda de tubo.
con las cejas levantadas. Carla Jean Marks. Hace una década que no oía ese nombre completo. Solo lo uso cuando hablo en serio. Judith la hizo pasar. El café está terrible hoy, pero el chisme es bueno. ¿Qué necesitas? Carla se sentó. Abrió su carpeta y le deslizó una sola hoja mecanografiada. Búsqueda de marca para una marca de estilo de vida. Él y Pun todavía no tienen registro, pero están haciendo ruido. Judith lo escaneó. Su dedo con manicura golpeteaba la mesa. Sin registro comercial. Sin reclamo federal. ¿Estás pensando en solicitarla? Ya lo hice, dijo Carla con calma. Una Shell LLC, Legacy Integrated Ventures. La registré en todas las clases que cubren bienestar personal, branding digital y consultoría de medios. Los labios de Judith se curvaron. No viniste aquí por permiso, viniste por precisión y para blindarlo todo. Pasaron la siguiente hora afinando detalles, códigos de clase, intención de uso, cobertura de extensión de marca. Judith inició sesión en el portal de la USPTO desde su escritorio y revisó la solicitud. Carla ya las había puesto en cola. Era impecable, como si no hubiera perdido el ritmo desde su jubilación. La mayoría de la gente de tu edad está vendiendo kits de velas en Etsy, murmuró Judith, impresionada. La mayoría de la gente de mi edad no construyó 6 marcas detrás de las caras de otras personas. Carla se puso de pie, ajustándose las mangas de su suéter con una lenta elegancia. Avísame cuando se apruebe. Judith sonrió. Te enterarás antes que ellos, esa noche. Carla preparó té y abrió un nuevo documento etiquetado. Pase 2. No apresuraba la venganza. Al igual que el branding, funcionaba mejor cuando parecía no requerir esfuerzo. Sus dedos se movían lentamente por el teclado, redactando el lenguaje de la visión. Fragmentos de identidad, incluso un eslogan provisional. El legado no es vanidad. La botella de vino permanecía sellada. Todavía no era una celebración. Solo se estaban sentando las bases. A las 12:00, su teléfono vibró. Judith. Marca registrada aceptada. Ahora están infringiendo la ley. Carla miró el texto y luego se reclinó en su silla. Un momento de silencio. Luego, extendió la mano sobre la mesa y giró la botella de vino para que la etiqueta quedara a la vista. Ahora, susurró. A ver cuánto te cuesta lo bonito. Judith envía un mensaje. Marca registrada aceptada. Ahora están infringiendo la ley. Querían un legado. Les di un historial legal en su lugar. La pantalla parpadeó una vez y luego cargó limpia. liveporalyssa.com registrado. Redirección activada. Carla estaba sentada sola en la mesa de su cocina. Un suave jazz zumbaba abajo por la casa. Su laptop brillaba como un reflector en su escenario elegido. La URL ahora llevaba a una página en blanco con solo 7 palabras en sans serif. Próximamente, marca registrada protegida. Legacy Integrated Ventures. Revolvió su té con precisión, observando cómo las ondas se asentaban en la taza. Afuera. La mañana de Los Ángeles rompía sobre las calles bordeadas de eucaliptos, fresca y limpia. Todo en su mundo ahora se movía con intención. La bandeja de entrada sonó. El Instagram de Alyssa estaba inundado de confusión. Seguidores quejándose del enlace roto en su biografía. Alguien había enviado un mensaje. Te hackearon. Alyssa respondió vagamente. Problemas técnicos. Cosas de pasantes. A Carla le tembló un párpado ante la palabra pasante, como si eso justificara el registro legal, las redirecciones corporativas y las huellas digitales blindadas. Escribió con manos tranquilas, sin prisa. Cada pulsación de tecla, una herencia denegada. A continuación, subió una página de aterrizaje temporal, fotos de archivo,
pero seleccionadas con el cuidado de alguien que había pasado su vida vendiendo ideas a empresas de $1,000 millones. Mujeres en sus 50, 60 y 70 años, negras, latinas, blancas, con patas de gallo y hombros seguros, sin filtros, sin rellenos, solo presencia. El lema estaba en la parte superior, en una limpia fuente serif, reivindicando el legado real. Debajo de eso, una única llamada para la acción, próximamente otoño 2005, a la hora del almuerzo. Evan envió un mensaje de texto. Mamá, ¿viste este sitio de Live by Alyssa? ¡Qué loca coincidencia! Ella respondió con 3 palabras. Debe ser alguien. Y lo dejó así. Esa noche, Alyssa le escribió un correo electrónico al soporte de GoDaddy en un arrebato de pánico. El dominio estaba legalmente bloqueado. No se violaron términos. No se rompieron reglas. Al menos, ninguna por parte de Carla. Había descargos de responsabilidad para los descargos de responsabilidad. Judith le había enseñado eso. Y ahora Judith estaba preparando la carta de cese y desistimiento por si acaso los Mark más jóvenes decidían seguir adelante con sus numeritos de rebranding. Que sea cortés, dijo Carla por teléfono. Pero final, y usa ese tono que pones cuando intentan volver a contactarte sin pagar la factura. Judith se rió entre dientes. Ah, sí, mi voz de guante de seda y navaja automática. Carla se reclinó en el porche, sorbiendo una taza de té Earl Grey recién hecho. El aire de la noche olía ligeramente a jazmín y a romero quemado de alguien que cocinaba a la parrilla cerca. Sus campanas de viento tintineaban suavemente. Al otro lado de la ciudad, su exnuera probablemente caminaba descalza por su apartamento, sosteniendo un teléfono, discutiendo con alguien a quien le pagaban demasiado para fingir que estaban construyendo una marca desde cero. Esto no era venganza, era una coreografía. Evan llamó de nuevo a la mañana siguiente. Ella dejó que sonara. El buzón de voz fue incómodo. Hola, mamá. Solo llamaba para saber cómo estabas. Alyssa cree que hay un fallo técnico o algo así. Avísame si sabes algo. Carla volteó la pantalla del teléfono y volvió a cortar limones. Su cocina olía a cítricos y a una calmada intención. El domingo siguiente se reunieron todos para el brunch Alyssa, Lorraine, Evan y Carla. Un selecto restaurante costero en Santa Mónica, con decoración de madera flotante y huevos carísimos. Alyssa parecía tensa, ocultándolo detrás de su blazer blanco corto y su bálsamo labial incoloro. Lorraine llevaba gafas de sol de gran tamaño en el interior. Evan picoteaba su tostada de aguacate, como si ocultara secretos. Carla llegó 5 minutos tarde. Llevaba un lino azul marino, el pelo recogido en un moño, las gafas de sol sobre la cabeza, sin esconderse, solo presente. La charla trivial tropezó entre las mimosas. Entonces Lorraine estalló. Esto, siseó. Su voz baja pero letal. No es gracioso. Estás saboteando la marca. Carla inclinó la cabeza, completamente inmóvil. ¡Perdón! Lorraine se inclinó hacia adelante. Su pulsera de diamantes tipo tenis reflejaba la luz. Sabemos que eres tú la que redirige los dominios. Amenazas de marca registrada. Esto es infantil. Carla parpadeó una vez y luego tomó un sorbo de su té helado. Un dominio que cualquiera podría haber comprado, dijo en voz baja. Seguramente, si importara tanto, lo habrían asegurado antes de la publicación en Instagram. Alyssa se sonrojó. Evan desvió la mirada. La boca de Lorraine se abrió y luego se cerró. Judith había dicho una vez, la mejor ofensiva legal es la confusión, seguida por el silencio. La mamá de Alyssa estalla en el brunch. Necesitamos tomar acciones legales. Estás saboteando la marca. Me eliminaron de la historia de la marca. Se la vendí a alguien mejor.
Carla no quería su cara en la página de inicio. Eso habría sido demasiado fácil y demasiado obvio. En cambio, la construyó en los márgenes, mañanas tempranas. Tardes tranquilas, suaves clics detrás de las persianas corridas, sin anuncios, sin hashtags, solo una arquitectura limpia, un andamiaje legal y una idea nítida. Si no creían que ella pertenecía al futuro de la marca, ella definiría lo que significaba el legado sin ellos. La primera llamada fue a Devin Hall, una asesora de educación financiera de 30 años, que Carla había conocido en una conferencia en Pasadena 2 años antes. Devin había sido la panelista principal, inteligente, divertida, descaradamente aguda, sin filtros, sin rodeos, solo resultados. Carla recordaba la forma en que Devin había dicho: la jubilación no es descanso, es reinversión. Esa frase había vivido en la mente de Carla como un marcapáginas. Ahora, la voz de Devin llegaba a través de su altavoz con una calidez enérgica. Me estás diciendo que eres dueña de todo el nombre de la marca y que su nombre de usuario de Instagram es ilegal. Carla sonrió. Técnicamente, sí. Emocionalmente, eso está sujeto a interpretación. Hubo una pausa. Luego una risa. Hagamos esto realidad. ¿Cuál es tu enfoque? Independencia financiera, novelas y kits de contorno. Un legado real. Mujeres que invirtieron antes de que las borraran. Devin no dudó. Estoy dentro. En una semana, Carla transfirió discretamente el control operativo de la Shell LLC a una nueva marca de cara al público, LIV. El legado no es vanidad. Devon se convirtió en su fundadora, en el papel y en persona, con todo y retratos profesionales, biografías y un creciente archivo de historias financieras reales de mujeres de 45 años en adelante. La primera campaña se lanzó como un susurro, no como un gran estruendo, una publicación de blog discreta, un compartido desde la red personal de Devon. Luego un tuit que alcanzó las 100,000 vistas de la noche a la mañana. Dijeron que ya se nos había pasado la edad. Compramos la LLC. Mientras tanto, el caos se gestaba en el timeline de Alyssa. LIV by Alyssa. Y de la biografía de Instagram llevaba un enlace que no funcionaba. Su correo electrónico de lanzamiento fue rebotado. El diseñador gráfico de Alyssa preguntó si podía tomarse una semana para reelaborar el mood board. La pasante lloró. Para cuando Lorraine llamó a Evan y siseó: tu madre está desmantelando esto desde adentro. Carla ya estaba trabajando en la fase 2 del programa de subvenciones. Sabía que Evan vendría. Apareció un jueves por la tarde, justo después de que el jardinero se fuera, y antes de que la tetera hirviera. Carla estaba podando lavanda junto al porche trasero. El aire era cálido y con un agudo aroma a cítricos. Hola, dijo él, parado torpemente cerca de los escalones. Ella levantó la vista. Hola a ti. Está molesta, dijo Evan. Dicen que has secuestrado su proyecto. Carla inclinó la cabeza. ¿Te refieres al que creó usando mi nombre, sin hacer una búsqueda básica de marcas registradas? Él suspiró, frotándose la mandíbula. Mira, esto se está saliendo de control. No podemos simplemente hablar todos nosotros. Carla pasó junto a él hacia la cocina, dejó la lavanda y vertió agua hirviendo sobre el té. Earl Grey suelto. El aroma a bergamota llenó la habitación. Te casaste con ella, dijo con calma. No te divorciaste de mí. Evan desvió la mirada, pero no se fue. Carla le sirvió una taza de té, sin crema, sin azúcar. No dijo nada más. Y él sabía que no debía preguntar 2 veces. Para el viernes por la mañana, el nuevo sitio web de LIV estaba en línea. Fotos de Devin hablando con emprendedoras de mediana edad. Testimonios de mujeres que comenzaron una segunda etapa profesional a los 50. Talleres titulados: Tu valor no es de época,
y monetiza lo que ellos no vieron. El número de Judith iluminó el teléfono de Carla durante su caminata matutina. Presentaron una reclamación de derechos de autor de emergencia, dijo Judith secamente. Carla no dejó de caminar. Podía oír el océano a lo lejos, suave y lento como su respiración. ¿Quieres contraatacar?, preguntó Judith. Carla se detuvo en la esquina, entrecerrando los ojos ligeramente. Sonrió. Judith llama. Acaban de presentar una reclamación de derechos de autor de emergencia. ¿Quieres contraatacar? Ellos me atacaron con Instagram. Yo respondí con documentos federales. La atacaron con píxeles y plataformas, hashtags y bombo publicitario. Carla respondió con papeleo denso, fechado y devastador. La carta de los abogados de Alyssa llegó un jueves, disfrazada de urgencia. Llevaba el inconfundible tono del derecho adquirido, registros apresurados, lenguaje pomposo, y el descaro de sugerir que Carla había infringido aquello de lo que era legalmente propietaria. Estaba firmada con autoridad, pero construida en el aire. Sus pruebas se basaban en gran medida en las marcas de tiempo de Instagram y la carpeta de un pasante no remunerado con bocetos de la marca. Carla lo leyó 2 veces, entrecerrando los ojos. Luego cogió su carpeta de cuero rojo, la misma que había usado durante sus 10 años como consultora para las empresas Fortune, y su mano se demoró en el cierre antes de abrirla. Dentro había documentado cada paso, archivos de borradores originales, recibos de compra de dominios, una carta notariada de intención de marca, fechada 3 meses antes del adelanto de lanzamiento de Alyssa, incluso una llamada de Zoom grabada con Judith discutiendo el lenguaje del caso de uso para el registro bajo la clase 35. Esa noche, la cocina se llenó del aroma a bergamota y miel. Mientras preparaba su té habitual, colocó la carpeta en la mesa de la cocina, en un ángulo perfecto bajo la luz del techo, y fotografió cada página clave, una por una, sin filtros, solo hechos. Cada imagen fue subida ordenadamente a una carpeta compartida que ella y Judith habían titulado Defensa Fase 2. Por la mañana, Judith había presentado la contrademanda federal de defensa de la propiedad intelectual. Era concisa, inflexible y respaldada, con datos duros, precedentes de primer uso, intención comercial y prioridad de clase legal. Cada frase estaba cargada de precisión. Como un bisturí envuelto en terciopelo, Carla no necesitó decir nada. Los documentos hablaban más fuerte de lo que la indignación jamás podría hacerlo. Esa misma tarde, publicó un mensaje en la cuenta oficial de LIP, sin hashtags, sin comentarios, solo un anuncio discreto, con una imagen en blanco y negro de una mujer de pie al borde de un cañón al atardecer, emocionadas de presentar una marca arraigada en el trabajo real y en mujeres reales. Próximamente, la sección de comentarios comenzó lentamente, luego se aceleró. Los mensajes llegaban a cuentagotas. Uno de una enfermera jubilada en Arizona, otro de una ex vicepresidenta convertida en asesora freelance en Chicago. Finalmente, alguien nos ve. He esperado años por algo que hable nuestro idioma. En 24 horas. La publicación había superado las 50,000 impresiones. Liv. Su versión se pasaba de mano en grupos privados, listas de correo electrónico y círculos discretos, donde la reinvención vivía en piel real y raíces con canas. Al otro lado de la ciudad, los inversores de Alyssa no estaban contentos. Una captura de pantalla anónima apareció en Twitter, mensajes de Slack del equipo de diseño de Alyssa, cuestionando la legalidad de la marca y luchando por retirar los entregables de la red. Según se informa, un inversor retiró su financiación, citando una estructura de propiedad intelectual poco clara y la inestabilidad de la marca. El gerente de relaciones públicas de Alyssa envió un frenético memorando interno.
que luego se filtró, que decía: ¿podemos por favor confirmar quién es el dueño de qué antes de enviar el próximo kit de prensa para el sábado? Carla estaba de vuelta en su jardín, podando salvia y tomates. El sol era suave, la brisa cálida contra su clavícula. Su teléfono vibró silenciosamente en su bolsillo trasero. Era Lorraine. El mensaje era corto, forzado. ¿Podemos vernos solo nosotras dos? Carla respondió con una hora y un lugar. Ink and Bean. Un café escondido en Costa Mesa, con pisos de cemento. Mostradores de madera reciclada y sin Wi-Fi, lo suficientemente fuerte para el drama. Lorraine llegó con gafas de sol de gran tamaño y un rígido blazer de lino que no podía ocultar del todo la tensión cosida en su mandíbula. Se sentó sin saludar. Se quitó las gafas lentamente y se inclinó hacia adelante. «Ya has dejado claro tu punto», dijo, su voz baja, quebradiza. «Has causado confusión. Estás socavando nuestro futuro». Carla no respondió. En cambio, sacó de su bolso de cuero una gruesa carpeta de manila, ordenadamente sellada, y la deslizó sobre la mesa como un argumento final. Lorraine bajó la vista hacia ella, parpadeando. «¿Qué es esto?» La voz de Carla era tranquila, sin prisas. Por la presente se le ordena cesar todo uso del término el en el comercio, los medios y las plataformas afiliadas. Con efecto inmediato, Mamasto. Las manos de Lorraine temblaban mientras abría la solapa y comenzaba a leer. Sus dedos se apretaron contra las esquinas de la carta. A medida que el alcance de la misma se hacía evidente, esto podría destruir todo lo que ha construido. Carla bajó la vista hacia su té. Ella construyó sobre terreno prestado. ¿Y ahora qué? ¿Quieres humillarla? Carla finalmente la miró a los ojos. No, quiero que deje de robar cosas que no se ha ganado. Lorraine se echó hacia atrás, aturdida, como si le hubieran quitado el aire por un golpe que no vio venir. Por una vez, no tenía una respuesta preparada. Carla se puso de pie, recogió su bolso y asintió hacia el sobre. Querrás leer la segunda página. Ahí es donde están los plazos. Luego, sin decir una palabra más, salió bajo el sol de California, dejando atrás a una mujer que había confundido el silencio con la rendición. Carla desliza una carta sobre la mesa. Por la presente se le ordena cesar todo uso de LIV. Ellos querían estética. Yo registré la intención. Rediseñaron la marca en tonos pastel y tipografías de disculpa, esperando que las curvas suaves y las vagas declaraciones de misión borraran la orden de cese y desista, que aún resonaba en sus bandejas de entrada. Pero Carla ya lo había visto venir, a altas horas de la noche, mientras la mayor parte de Los Ángeles navegaba por videos de bailes de moda y recetas de café helado. El equipo de Alyssa cambió silenciosamente las biografías y los encabezados. El cambio de marca fue sutil, hecho para pasar desapercibido. The Live Collective. Agregaron un espaciado ligero entre las letras. Introdujeron un logo de eucalipto y cambiaron su eslogan por algo inofensivo. Vive con intención, valora todo. Carla observaba desde la distancia, con las manos entrelazadas bajo la barbilla, mientras su equipo digital marcaba los activos actualizados uno por uno. El lenguaje podría haber cambiado, pero la esencia seguía siendo robada. Esto no era pivotar, era lavar la cara. En una sala de conferencias con poca luz en Santa Mónica, Carla se reunió con dos jóvenes analistas de marca que ella misma había seleccionado meses atrás. Eran agudos, indiferentes a las palabras de moda y más interesados en patrones culturales que en paletas de colores. Una de ellas, una exlingüista, señaló la captura de pantalla proyectada del nuevo sitio de Collective. Solo han reorganizado lo visual, dijo. Pero todo esto se remonta directamente a tu identidad registrada, el posicionamiento, el concepto de minimalismo delegado,
Incluso la frase reivindicando el valor, Carla asintió una vez. Presenta la denuncia por uso derivado no autorizado. La quiero en el sistema antes de que alcancen su próximo hito. Hizo al final del día silencioso, clínico y registrado en lenguaje federal, sin correos electrónicos, sin comunicados de prensa, solo un límite más trazado con tinta en lugar de con gritos. Mientras tanto, la propia campaña de Carla comenzaba a respirar por sí misma. Su equipo digital lanzó una serie de reels con enfoque suave, sin narración, solo imágenes. Mujeres de 50 y 60 años, dirigiendo reuniones de estrategia, recorriendo senderos en el desierto, plantando jardines al amanecer, superpuesto en una discreta fuente serif. Importa quién cuenta tu historia, no fue diseñado para ser viral, pero no era necesario. En una semana, un creador de la generación Z en TikTok hizo un dúo con el reel, añadiendo su comentario, yo, llorando por una marca para mujeres de la edad de mi mamá que de verdad lo entiende. La publicación explotó. 6 millones de vistas por la mañana. Los comentarios llovieron. Mi mamá necesita esto. Ni siquiera me había dado cuenta de todo lo que ella sacrificó hasta ahora. Oh, está bien. Pero porque esto es más feminista que la mitad de las marcas en mi feed, el giro de Alisa no podía competir. Su versión de Elipuntu, The Collective, parecía el fantasma de algo a medio recordar. Su mensaje sonaba hueco, el tipo de pseudo-autenticidad que el público detecta en segundos. En su apartamento de Brentwood, Alisa caminaba de un lado a otro en la sala mientras Evan observaba desde la cocina. Con los brazos cruzados y el teléfono aún en la mano. Está manipulando la percepción, espetó Alisa, señalando la pantalla. Esta gente ni siquiera sabe que es real. Evan no dijo nada. Había dejado de discutir hacía días. En el mundo de Carla, el silencio era estratégico. No hizo declaraciones, no dio entrevistas. Su única respuesta fue la acción. Los planes para el primer programa de subvenciones para mujeres de 54 tomaban forma silenciosamente. Apoyaría a emprendedoras en su segunda etapa, mayores de 45 años, que estuvieran lanzando consultorías, agencias de diseño, asesorías tecnológicas. Ella misma financió la ronda piloto, contactando a una red de mujeres que había mentorizado a lo largo de los años. Sin comunicados de prensa. Solo impacto. Una mañana, mientras revisaba las solicitudes para la subvención, el teléfono de Carla vibró con un mensaje de Judith, una captura de pantalla. Una carta enviada por los representantes de Alisa. Asunto propiedad intelectual robada y falsa atribución de origen. La carta tenía un tono fulminante, legal, no emocional. Judith la había redactado con la misma voz que usaba para callar a los ejecutivos, que confundían el volumen con la visión. Carla la leyó una vez. Sonrió levemente y cerró su laptop. Esa noche, Alisa publicó una críptica historia de Instagram. Pantalla negra. Texto blanco, sin etiquetas. La traición duele más cuando viene de la familia. Alisa publica una historia críptica. La traición duele más cuando viene de la familia. Ella lo llamó traición. Yo lo llamé defensa de la marca registrada. La luz incidía en el cristal de la manera perfecta, cálida y dorada, atravesando los ventanales de la galería, como un reflector montado por el universo mismo. Carla estaba de pie al borde de la sala, sosteniendo una copa delgada de prosecco helado, sus ojos recorriendo la elegancia silenciosa del evento de prelanzamiento de LQ. No era ruidoso. No necesitaba serlo. No había alfombra roja, ni influencers haciendo fila para fotos de productos o hashtags. Solo 35 mujeres de entre 42 y 71 años, todas vestidas en tonos discretos y con capas de historia, sentadas en suaves sillas de cuero bajo una pared de frases proyectadas.
El legado no se cura, se vive. Las segundas etapas merecen una estrategia de primera clase. No hubo clichés, sin lágrimas actuadas, solo historias compartidas sobre salmón ahumado, crostini y galletas de limón y lavanda. Un trío de jazz tocaba en la esquina, bajo, melódico, olvidable en el mejor de los sentidos. Carla había diseñado cada detalle para que se sintiera como claridad, no como espectáculo. Devin habló desde el centro de la sala, su voz firme, cálida, innegablemente suya. Esta no es una marca creada para arreglar a las mujeres, es una marca creada para recordarles que nunca estuvieron rotas. Carla exhaló suavemente. No alivio, precisión. Mientras los invitados socializaban, ella salió al patio, dejando que el suave aire de él la envolviera. Su teléfono vibró con una notificación. Twitter, o más bien, una captura de pantalla. Alguien había publicado una historia de Instagram del consultor de marca de Alyssa. Una serie de mensajes directos llenos de pánico, superpuestos con una pregunta que se retorcía con ironía. Nos están suplantando. El consultor no etiquetó a nadie, pero la implicación era clara. El lanzamiento discreto. El lenguaje de la marca. El tono. Todo les resultaba familiar, como si estuvieran viendo una versión mejor de su propia idea inacabada. Solo que no era robada, era legal y completamente de Carla. En cuestión de horas, las capturas de pantalla comenzaron a propagarse. Un inversor tuiteó crípticamente: si no haces tu tarea de propiedad intelectual, alguien más escribirá tu presentación por ti. Una conocida firma de relaciones públicas anunció que se retiraba para evaluar la claridad de la marca. Y al anochecer, el último patrocinador de Alyssa retiró silenciosamente la colocación de sus productos de los reels archivados de ella. Carla regresó al evento sin decir una palabra. No necesitaba regodearse. En el juego a largo plazo, el silencio a menudo resonaba más que las declaraciones. Para cuando llegó a casa, el aroma de los lirios recién cortados de su jardín había llenado el vestíbulo. Se quitó los tacones, entró descalza y en silencio a la cocina y reprodujo un correo de voz en el altavoz mientras servía agua para el té. La voz de Lorraine sonaba, tensa y cargada de derrota. Ya demostraste lo que querías. Podemos detener el drama ahora. Podemos hablar en privado. Por favor. Carla no se detuvo. Presionó borrar antes de que terminara el mensaje. La tetera silbó. Más tarde esa semana, Devin le envió un mensaje de texto. ¿Ya estás lista para dejar de esconderte? Tengo una solicitud de entrevista para un podcast para ti, uno importante. Midlife Momentum. Carla dudó. Había rechazado a los medios 10 veces en los últimos 3 meses, siempre con la excusa del momento oportuno. Pero el momento oportuno, ahora lo entendía. Era solo otra palabra para el miedo. Así que respondió: hagámoslo. Prográmala para la próxima semana. La respuesta de Devin fue inmediata. De eso estoy hablando. Contemos la historia a tu manera. Carla cerró su laptop y se giró hacia la ventana, viendo el anochecer posarse sobre la ciudad como terciopelo. El horizonte había cambiado ligeramente con los años. Más vidrio, menos carácter, pero aún guardaba recuerdos. Sonó el timbre. Se movió hacia él lentamente, sin saber quién podría llegar sin avisar. Era Evan. Estaba en su porche con las manos envueltas alrededor de una pequeña caja. Su expresión era cansada, no rota, pero cambiada de una manera que no había visto desde que era un niño, con la rodilla raspada, sin saber si llorar lo empeoraría. Dice que se retira, dijo en voz baja, casi susurrando. Quiere paz. Evan aparece en su puerta sosteniendo una caja. Dice que se retira, quiere paz. Ofrecieron la rendición, y yo ni siquiera había declarado la guerra. La caja era más ligera de lo que parecía, negra mate,
atada con una cinta de grosgrain color crema, y descansaba en el umbral de su puerta, como un capítulo final que alguien más había decidido escribir. Carla la levantó con una mano, cerró la puerta detrás de ella y la colocó suavemente en la isla de la cocina. El sol había comenzado a inclinarse hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre el piso de madera. Afuera, el carillón de viento de un vecino cantaba débilmente contra una brisa que olía a salvia seca y asfalto. No tocó la cinta de inmediato. Primero preparó té, esta vez de manzanilla, con una sola hebra de cáscara de limón, y dejó que el ritual calmara su pulso. Cuando la abrió, no le sorprendió el contenido. Una botella de Bordeaux de Napa. Bueno, pero no excepcional. Un sobre grueso color crema, con su nombre escrito con la caligrafía de Alisa, redondeada, perfecta, falsa. Y debajo, un contrato engrapado con membrete legal y un formato pasivo-agresivo. La oferta era directa, $10,000 por la transferencia total de los derechos de marca registrada, la propiedad del dominio y los activos digitales relacionados conectados a la marca y punte. El lenguaje se esforzaba por ser neutral, pero se leía como una súplica disfrazada de profesionalismo. Carla leyó cada palabra, y luego una vez más, lentamente, solo para asegurarse. No llamó a Judith. No respondió. Colocó la botella de vino en el borde de la isla. Buscó la trituradora de papel debajo del escritorio y pasó el contrato por ella con dedos firmes, página por página, sin prisa, sin rabia, simplemente definitivo. Luego se sentó en su escritorio, abrió Instagram y se escribió: las cosas que nombras importan, pero las personas que borras recuerdan. Sigo viviendo. No revisó las notificaciones después. No lo necesitaba. A la mañana siguiente, Devin llegó con 2 lates, un micrófono y un guión para la entrevista del podcast que habían pospuesto 3 veces. ¿Segura que estás lista para esto?, preguntó Devin mientras se instalaba en el solarium de Carla, donde la luz siempre suavizaba todo, excepto la verdad. No estoy enojada, dijo Carla, ajustando su micrófono. Soy precisa. Empecemos. La entrevista no fue ruidosa, no tuvo picos de volumen ni lágrimas, pero fue tajante. Carla habló como alguien que había medido su voz contra el silencio y elegido la precisión cada vez. Habló sobre cómo el branding no era solo contar historias, era una forma de propiedad. Describió cómo se vio a sí misma ser eliminada de una foto familiar, no con tijeras, sino con estrategia. Y cómo el legado, cuando se deja desprotegido, se convierte en la versión de tu verdad de otra persona. Al final de la hora, Devin no dijo nada. Simplemente presionó detener en silencio y asintió. Esa noche, la bandeja de entrada de 54 se llenó de correos de mujeres de todo el país. Nunca me vi en una marca hasta ahora. Decían que estaba anticuada. Tú me hiciste sentir inevitable. Por favor, dime cómo proteger lo que he construido. Carla los leyó en silencio, uno tras otro, como oraciones pronunciadas al revés. Empezó de a poco, una llamada de Zoom, luego otra. Ningún programa formal de mentoría, solo conversaciones enfocadas. La dueña de una panadería en Missouri, que había perdido su nombre a manos de un conglomerado. Una desarrolladora de aplicaciones de mediana edad, silenciada por su propia junta directiva. Una ceramista en Oregon con un logo pero sin registro. Les dijo la verdad. El papeleo le gana al desamor. Y el silencio puede ser una estrategia si lo mantienes el tiempo suficiente. Para el viernes, su calendario estaba lleno para las próximas 6 semanas. Estaba de pie junto a la ventana esa tarde, bebiendo agua con gas, descalza sobre las baldosas frías. Cuando su teléfono vibró contra la encimera, miró la notificación. Alisa Marks ha registrado una nueva LLC by Alisa LLC. Carla dejó su vaso. Caminó hacia su oficina.
Abrió su laptop y escribió en su registrador de dominios by Alisa. Disponible. Lo compró con un solo clic. Alisa registra una nueva LLC. By Alisa LLC. Carla compra el come esa noche. Usó mi apellido para su marca. Yo lo hice inviable para el mercado. Fue la arrogancia del acto lo que detuvo a Carla a mitad de servir, el agua cayendo en cascada de la tetera a su taza favorita. Mientras la pantalla de su laptop cobraba vida, ahí estaba, centrado en una austera fuente serif negra sobre fondo blanco, audaz y inconfundible by Alisa. Alisa había registrado una nueva LLC, esta vez, envuelta por completo en su ambición de soltera y el apellido de casada de Carla. No Sequential, no Collective, no minimalismo, solo un giro de marca diseñado para parecer personal, despojado de disculpas. Fingiendo nacer de las cenizas, en lugar de la consecuencia, los dedos de Carla se cernieron sobre el trackpad. El vapor de su taza se enroscaba como un signo de interrogación cerca de su mejilla. No era solo el nombre, era la audacia, la suposición de que la identidad era un recurso que simplemente podía explotar de nuevo, después de perder el último en un tribunal, pero esta vez, Carla se movió primero. Abrió el portal de la USPTO, ya con la sesión iniciada. Unos pocos clics. Un campo para rellenar aquí. Un desplazamiento allá. Solicitó la protección de marca para la frase by Alisa, bajo la clase 41 Educación de Marca y Mentoría Empresarial para Mujeres. Era una vertical diferente al estilo de vida, pero una que ahora encajaba perfectamente en la visión en evolución de Carla para Liv. La solicitud era impecable, preventiva y realizada antes de que el registro oficial de Alisa siquiera pasara la revisión preliminar. No se apresuró. No tenía por qué. La registró mientras el viento susurraba afuera y Nina Simone sonaba bajo en el vinilo. Y cuando terminó, cerró la laptop sin ninguna ceremonia. 2 días después, apareció la primera bandera roja. La solicitud de Alisa para by Alisa fue devuelta, marcada como conflicto potencial. Marca similar existente, pendiente de revisión legal. Su abogado probablemente buscó los antiácidos. En el momento en que llegó a su panel, Carla no publicó nada al respecto. No se regodeó, pero sí actualizó la biografía de su sitio web. Una frase añadida debajo de sus credenciales: fundadora de Liv, estratega, madre, aún en pie. En cuestión de horas, la biografía fue capturada y circulaba. Alguien en Twitter la subtituló: así es como se ve la estrategia generacional. La publicación se volvió viral. Luego vino la debacle. La bandeja de entrada de Alisa se inundó de alertas. Su equipo de la agencia intercambiaba correos en hilos llenos de pánico. Y Evan, pobre Evan, le envió un correo a Carla a las 2 a.m. Era corto, frágil y furioso de la manera en que solo la lealtad mal depositada puede serlo. Asunto increíble. Mensaje: lo sabías. Lo registraste antes de que ella tuviera una oportunidad. ¿De verdad la odias tanto? Carla esperó hasta la mañana. No respondió con emociones. Respondió con una captura de pantalla del sello de tiempo de su registro de marca y una sola frase: yo conocía la ley. Ella no. A última hora de la tarde, Lorraine apareció sin avisar en la puerta de Carla, con el rostro pálido y tenso, estrujando un bolso de mano de cuero que nunca abrió. Se está desmoronando, susurró Lorraine. Está en caída libre. Se suponía que esto era su reconstrucción. Carla, de pie en su vestíbulo con la calma de un cirujano en el postoperatorio, le sostuvo la mirada sin parpadear. Entonces debió haberlo construido sobre su propio nombre. ¿Le has arruinado el futuro? No, dijo Carla. Me aseguré de que se gane uno. La puerta se cerró lentamente y el sonido de los tacones de Lorraine
se desvaneció por el sendero, como un signo de puntuación. Una semana después, se lanzó la siguiente campaña de Carla. Esta vez no se trataba solo de Liv, o de libertad financiera, o de legado. Era más nítida, más clara. Una serie de fotos en blanco y negro, mujeres de 50, 60 años y más, con las manos aferrando bolígrafos. Rostros en medio de una risa, en salas de reuniones, oficinas en casa y escritorios de esquina. El eslogan de la campaña: mujeres que fueron subestimadas y luego registraron su marca. El impacto fue inmediato. Solicitudes de entrevistas, conferencias, invitaciones a paneles. Pero Carla no las aceptó todas. Eligió con cuidado. A propósito, ya no estaba construyendo una marca. Ahora estaba construyendo una infraestructura, un plano para cada mujer que alguna vez fue agradecida y borrada en el mismo aliento. Entonces llegó el correo electrónico: asunto, tu historia, su impacto, del productor ejecutivo. Podcast, The Scale Factor. Mensaje: hemos seguido tu trayectoria. Nuestros oyentes necesitan escuchar qué sucede cuando una estratega sobrevive al espectáculo. Queremos presentarte en el próximo episodio nacional. Carla miró fijamente el mensaje, los labios entreabiertos ligeramente. No por sorpresa, sino por reconocimiento. La historia había dejado de ser personal. Se había convertido en un caso de estudio. Un podcast de negocios nacional quiere presentar la historia de Carla. Subestimaron mi relevancia. La convertí en una fuente de ingresos. El micrófono estaba tibio bajo sus dedos. El estudio acolchado en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo de grabación y el leve olor a limpiador de pino. Frente a ella, el presentador del podcast, The Scale Factor, se inclinó con un interés practicado, pero Carla ya sabía cómo funcionaba esto. Una vez había entrenado a directores ejecutivos para los medios. Conocía la diferencia entre la escucha ensayada y la curiosidad real. Aún así, no se inmutó. No hizo preámbulos. Dijeron que daba mala imagen. Comenzó con voz uniforme y baja, así que le di al mundo algo mejor que ver. El presentador parpadeó por un momento, desconcertado por la falta de preparación. Carla no esperó. Trabajé en branding durante 30 años. Hice visibles a otras personas. En el momento en que me jubilé, desaparecí. Cuando mi nuera lanzó su startup de estilo de vida, me eliminó de la familia, una imagen a la vez, hasta que fui solo un estorbo para su estética. Silencio. Ni un suspiro del ingeniero de sonido detrás del cristal. Carla se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tan calmada como el cristal. Pero construí 54 con la intención que ellas no se molestaron en aprender. Ellas usaban hashtags. Yo usaba formularios de registro. No había ira en su tono, ni rastro de amargura. Sonaba como alguien que había hecho las paces con el fuego, convirtiéndose en llama. La entrevista duró 42 minutos. No nombró a Lisa directamente. No tenía por qué hacerlo. El esquema de traición y reinvención se había vuelto demasiado nítido, demasiado arquetípico para necesitar detalles. Cuando se emitió 2 días después, se convirtió en tendencia en 6 horas. La mujer que registró el nombre, del que su familia intentó borrarla, Carla Jean Marks, es el rostro de la venganza estratégica. Los comentarios llovieron emprendedoras de mediana edad, hijas, viendo a sus madres reconstruirse, mujeres que habían sido llamadas irrelevantes en salas de juntas, aulas y cocinas familiares, y en algún lugar en medio del ruido. El último inversor de Alisa publicó una insulsa declaración de 2 líneas, debido a cambios recientes en la visión y los valores. Ya no seguiremos adelante con la asociación de The Live Collective. Se acabó. Pública y definitivamente. Carla no brindó con champán, no organizó una fiesta de lanzamiento. Entró en su estudio esa tarde,
Abrió el último envío de cuadernos y pines esmaltados con la marca LIP y comenzó a empaquetar los pedidos ella misma, una etiqueta a la vez. En un mes, Ellie fue elegida por 5 tiendas boutique en California y Oregón, una sexta en Portland. Solicitó una asociación de venta minorista completa. Devin gestionó la incorporación con la facilidad de alguien que había construido su voz de la nada, más que con pura determinación. Mientras tanto, la bandeja de entrada de Carla cambió de nuevo, de extraños buscando inspiración, a mujeres ofreciendo colaboración, una agente inmobiliaria en Minneapolis, la cofundadora de un food truck en Santa Fe, una coach de oratoria privada de Atlanta, todas de mediana edad, todas invisibles hasta ahora. Aceptó algunas en silencio, selectivamente, sin contratos de más de 2 páginas, sin sesiones de branding, con gente que no podía definir sus valores en una frase. No se expandió, profundizó. Esa era la diferencia entre un renacimiento y un imperio. No estaba construyendo algo grande, estaba construyendo algo que no se podía arrebatar. Una tarde, mientras empaquetaba un kit de aceptación de subvención para una mujer que lanzaba una agencia creativa en Baltimore, el teléfono de Carla sonó. Casi lo ignora, pero el nombre en la pantalla la hizo detenerse. Evan dejó que sonara una vez más antes de contestar. Su voz firme. ¿Sí? Él exhaló al otro lado, no tembloroso, solo cuidadoso. ¿Quiere hablar contigo?, dijo. No para discutir, no para arreglar nada, solo para disculparse en persona. Carla estaba de pie en su sala de estar, el suelo tibio bajo sus pies descalzos, el aroma a jazmín entrando por la puerta mosquitera. No respondió de inmediato, solo miró la pila de pedidos detrás de ella y la luz del sol, iluminando la esquina del certificado original de la marca 54. En su estantería, la pausa se alargó lo suficiente como para decirlo todo. Evan llama. Quiere disculparse contigo en persona. Ella quería paz. Yo quería memoria. Carla llegó 10 minutos antes. Siempre lo hacía. El café estaba medio lleno, silencioso, ubicado en una esquina de Westwood, donde los jacarandás dejaban caer pétalos violetas, como confeti lento. Eligió la mesa de la esquina junto a la ventana, donde la luz se filtraba suavemente y las conversaciones se mantenían en voz baja. Olía a cera de cítricos, focaccia de romero y el leve zumbido metálico de una máquina de espresso muy usada. No ordenó de inmediato. Quería que Alyssa entrara en el silencio que ella había construido. Cuando la puerta se abrió, Alyssa entró como alguien que pisa un terreno desconocido. Estaba más delgada que antes. Esa delgadez que no era estética, sino inquieta. Llevaba un suave color beige, un abrigo demasiado grande y cálido para el clima, y gafas de sol que no se quitó hasta que ya estaba sentada. Carla no dijo nada, solo la miró, calmada e indescifrable, como el océano antes de decidir hacia dónde va a romper. No intentaba eliminarte, dijo Alyssa con voz tensa. Es que todo comenzó a acelerarse. Teníamos dinero en juego, inversionistas. Mi mamá no dejaba de decir que las apariencias cuentan, que Evan no se opondría si lo manteníamos sencillo. Se me salió de control. Carla removió su té lentamente, una rodaja de limón flotando en el borde como un punto final. No dijo nada. Alyssa continuó, con los dedos apretando una copa de vino blanco que sudaba. Tenía miedo. Y tú. Pensé que tal vez era más seguro crear distancia recortando la historia, no porque no fueras valiosa, sino porque... Carla finalmente alzó la mirada. Porque no encajaba con la imagen, dijo con voz tranquila. Alyssa hizo una mueca. Eso no es... Me borraste frente a personas que nunca me conocieron, dijo Carla, su tono más agudo ahora, pero aún controlado.
Me eliminaste de una historia que ayudé a crear y pensaste que me quedaría callada porque sonreí durante el postre. Un rubor subió por el cuello de Alyssa. La copa se deslizó en su mano, tintineando suavemente contra el posavasos. Afuera, el tráfico susurraba y alguien rió demasiado fuerte desde la terraza de la acera. Adentro, el aire se volvió denso entre ellas. No quiero seguir peleando, susurró Alyssa. Nunca quise. Una pausa. Las manos de Alyssa jugaban con la servilleta de papel. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo arreglo? Carla miró más allá de ella por un momento. Luego de vuelta. Hazte invisible, dijo. Por un tiempo. Deja que las personas a las que intentaste silenciar hablen. No fue cruel. Fue directo. Alyssa parpadeó con fuerza. Luego asintió una vez. Tomó su bolso lentamente. No hubo abrazo, ni apretón de manos. Solo el roce de una silla contra el azulejo y el sonido suave de la retirada. Carla se quedó sentada un rato. Después de que se fue, la luz había comenzado a cambiar, más suave ahora, dorada, envolviendo el café como una manta. Terminó su té, no porque quisiera, sino porque no tenía prisa por ir a ningún lado. Cuando finalmente salió, la brisa era más fresca de lo que esperaba. Sus zapatos repiqueteaban suavemente contra el pavimento, pétalos de jacarandá adheridos a los bordes de sus suelas mientras caminaba. No tomó el camino directo a casa, vagó un poco. Dejó que la ciudad zumbara a su alrededor. El olor a concreto tibio y a lejanas, flores de azahar se asentó en su pecho, como un cierre. Su teléfono vibró justo cuando doblaba en su calle. Era Judith. Respondió con un hola en voz baja. Judith fue directa. Ha sido nominada para Mujeres en el Poder de la Marca, Ceremonia Nacional de Reconocimiento en Nueva York. Estás en la lista. Carla se detuvo en medio de la acera. ¿Ya es público? Preguntó. Todavía no, dijo Judith. Pero necesitarás una declaración pronto. La gente ya está pidiendo comentarios. Carla miró hacia arriba. El cielo estaba amplio y despejado sobre ella, de ese azul pálido que hacía que todo debajo pareciera un poco más sincero. Sonrió, no de forma exagerada, solo lo suficiente para sí misma. Déjalos que especulen un poco más, dijo. Que el silencio hable primero. Judith llama. Has sido nominada para Mujeres en el Poder de la Marca. Ella vio la marca que yo construí, es decir, la nominación. El correo electrónico permaneció sin leer en la bandeja de entrada de Carla durante casi un día entero, no porque no se sintiera halagada, sino porque estaba escogiendo su respuesta, Mujeres en el Poder de la Marca. La lista anual, escenario en Nueva York, luces impecables y alfombras rojas. Era el tipo de honor por el que la gente hacía campaña. Pero Carla no tenía interés en los reconocimientos solitarios. Ya no después de ver cómo era realmente la visibilidad sin sustancia. Llamó a Judith esa tarde. El cielo afuera estaba teñido de oro y azul tenue. Aceptaré, dijo, pero no como protagonista. Quiero un panel. Todas mujeres mayores de 50 años, fundadoras auténticas. Estoy harta de ser la única en la sala que ha sido menospreciada. Judith rió, bajo y con orgullo. Eso los pondrá nerviosos. Carla sonrió mientras tomaba su té. Qué bueno. En las semanas siguientes, la prensa volvió a fijarse en 54, pero esta vez la narrativa había evolucionado. Ya no era solo una historia de revancha. Ya no era la mujer que superó a su nuera. Ahora la historia ganaba profundidad. Impulsada por el legado. La marca que lo hizo bien, como Carla Jean Marks, construyó más que un momento a partir de una carrera hacia lo esencial, el segundo acto de una estratega. Carla no buscó los titulares, construyó junto a ellos. Su programa de mentoría se lanzó discretamente, pero con intención.
sin portales de solicitud ostentosos ni testimonios seleccionados, solo un camino directo para mujeres mayores de 50 años que estaban iniciando sus segundos actos. Trajo a Devin como copresidenta y juntas evaluaron a candidatas que no necesitaban ser pulidas, solo fortalecidas. Estaba Belinda, que dejó una carrera de 25 años en marketing y quería iniciar una firma de estrategia digital para organizaciones sin fines de lucro, de propiedad de personas de raza negra. Teresa, una exprofesora de química, reinventándose como formuladora de cosméticos para mujeres con piel posmenopáusica, y Lonnie, que había estado diseñando zapatos hechos a mano durante una década en su garaje y finalmente estaba lista para el comercio electrónico. Carla no les pidió discursos de presentación. Les preguntó: ¿qué se perdieron cuando te ignoraron? Luego les ayudó a registrarlo como marca. Nunca mencionó a Lisa en las entrevistas, ni una sola vez. Los reporteros lo intentaron, a veces directamente, a veces con frases veladas, como cuando alguien cercano a ti cuestiona tu lugar. Carla siempre respondía con esto: no cuento historias para ajustar cuentas, las cuento para abrir espacio. Aún así, algunos sabían que la corriente subterránea era su propia forma de poesía. Una noche organizó una cena, 12 mujeres, todas mentoras actuales, sin fotógrafos, sin escenografía, solo buena comida, bandejas que se pasaban y conversaciones profundas en su patio trasero, suavemente iluminado, bajo guirnaldas de luces cálidas. El pollo asado al romero impregnaba el aire de un aroma rico y familiar. Las tartaletas de cítricos dejaban un brillo en la lengua. Hubo risas, pero no del tipo social, del tipo que nace del reconocimiento, de estar finalmente entre personas que sabían lo que costaba reconstruir sin amargura. Carla levantó su copa ya avanzada la cena, con las velas parpadeando abajo, por lo que está por venir, dijo, con voz firme, y por todo lo que no pudieron prever de nosotras. Nunca más necesitó aplausos después de eso. Una semana después, su asistente le entregó un sobre grueso de la Oficina de Patentes y Marcas de EU. Adentro estaba la confirmación que había estado esperando: su registro final, sellado y oficial, marca registrada aprobada. Aún viviendo. No era un producto, no era un podcast, no era una campaña, era una frase suya, protegida, registrada. Un mensaje para las mujeres que la seguían: tu historia aún puede ser reclamada. Esa tarde, una revista de estilo de vida de lujo le envió un correo electrónico a su publicista. Asunto: nos encantaría presentar a Carla Jean Marks. Mensaje: un reportaje de varias páginas. Sesión de fotos en casa. Historia completa. Has construido algo perdurable. Déjanos ayudarte a mostrarle al mundo cómo es realmente el legado. Carla lo leyó 2 veces. Se recostó en su silla, su jardín a la vista. El cielo de un suave e infinito lavanda. Esta vez no dudó. Escribió solo 3 palabras en respuesta: diles que sí. Una revista de lujo solicita una sesión de fotos. Carla dice que sí. Intentaron definirme. Yo registré la verdad. Firmó el formulario con un bolígrafo que había sobrevivido a 4 oficinas, 3 ciudades y un matrimonio. La solicitud final de marca registrada no era para 54. No era para un producto, una subvención o una campaña. Era para ella. Carla Jean Marks, registrada bajo marca personal, consultoría estratégica y liderazgo de opinión pública. No era vanidad. Era prueba. No se trataba de tener poder sobre otros. Se trataba de ser dueña de sí misma. Cuando llegó el correo electrónico de confirmación, no organizó una cena, ni descorchó champán. Solo sonrió para sí misma en silencio y buscó la pequeña caja que guardaba en el cajón superior de su escritorio.
la que estaba llena de notas de papel dobladas y páginas marcadas de libros sobre marcas. Había escrito en los márgenes palabras como resistencia, control, contención. Ahora, todo estaba archivado legalmente. Carla Jean Marks no era solo una persona, era un activo protegido. 2 días después, la sesión de fotos de LEBN salió a la luz. 6 páginas en Westline Woman, Carla sentada en su jardín con limoneros en flor detrás de ella, Devin a su lado con una sonrisa que le pertenecía por completo. El diseño era suave, digno y radiante de calma. El titular decía: la estratega silenciosa del poder generacional. Cómo Carla Jean Marks hizo legal el legado. La revista se pasó de mano en las cenas, salones de belleza, salas de juntas de startups. Apareció en tableros de Pinterest, con la leyenda Metas, en grupos de Facebook, para mujeres mayores de 50 años, y en la sala de espera de la oficina de un asesor financiero en Michigan. Carla nunca lo volvió a publicar. No lo necesitaba. Al final del año fiscal, Levy superó las 6 cifras en ingresos, sin contar la consultoría que Carla había comenzado a aceptar de fundadores en etapa intermedia, que construían marcas arraigadas en la profundidad, no en la tendencia. El programa de mentoría había pasado de ser un canal a una plataforma completa, plantillas legales, tutoriales de contratos, sesiones individuales. Y Devin ahora era el rostro de la división de subvenciones, gestionando un pequeño equipo de 3 personas y construyendo su propia LLC, una que Carla ya había ayudado a proteger. Luego vino la conferencia de tecnología. Era moderna, ruidosa y agresivamente pulida. Las pantallas parpadeaban con líneas de tiempo de neón e informes de capital. El escenario principal estaba dispuesto con sillas de acrílico minimalistas. La iluminación superior se filtraba a través de gradientes digitales. Carla había planeado decir que no, hasta que leyó el tema, reclamando la fundación. Envió sus términos por correo electrónico, una codirectora, biografías no más largas de 100 palabras y nada de pirotecnia. ¿Estuvieron de acuerdo? En el escenario, Carla vestía crepé azul marino con puños plateados. Devin vestía naranja quemado y botas. Hablaban como si estuvieran enseñando, no actuando. Su sesión no trataba sobre la disrupción, sino sobre la precisión. Cómo sobrevivir a los ciclos de tendencias. Cómo construir el posicionamiento de una marca desde la experiencia vivida. Cómo hablar con poder sin alzar la voz. La sala estaba en silencio, sin que nadie revisara sus teléfonos. Solo quietud. Luego, desde el fondo, se levantó una mano. Una mujer de unos 30 años. Lápiz labial oscuro, postura decidida. ¿Fue venganza?, preguntó, su voz cortando limpiamente a través de la multitud. Lo que hiciste fue por revancha. Carla la miró. Luego a toda la sala, sus dedos se curvaron ligeramente en su regazo, no por tensión, sino por peso. Fue una reivindicación, dijo. Su voz era baja pero resonante. No recuperé nada. Solo conservé lo que ya era mío. Silencio. Luego, aplausos. No atronadores, sino firmes, duraderos, del tipo que significaba resonancia, no cortesía. Más tarde, esa noche, Carla regresó a su habitación de hotel, se quitó los tacones y se sirvió un vaso de agua. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, extensas y nítidas. Se sentía cansada, pero no agotada, usada, pero en el buen sentido. Su computadora portátil sonó. Un correo electrónico de Evan Marks. Asunto. Solo esto, cuerpo. Encontró esto en un cajón viejo y preguntó si eras tú. Ahora pregunta por ti todos los días. Adjunto una foto. Carla más joven, con el pelo recogido, riendo a media frase con un bebé en brazos.
La niña no podía tener más de 2 años, con los ojos muy abiertos, una sonrisa a medio formar, pura. Carla miró fijamente en la pantalla, sin respirar, sin llorar, simplemente allí, completamente allí. Por primera vez en meses, su mano se cernía sobre el teclado, no para redactar una estrategia, sino para recordar cómo responder. Evan envía por correo una foto de Carla con su nieta. Ella pregunta por ti todos los días. Una vez dijeron que no era una buena imagen, ahora usan lo que yo hice. La chica no podía tener más de 20 años. Carla la vio desde el otro lado del paso peatonal, pelo alborotado recogido en lo alto de su cabeza, auriculares puestos, cabeza baja, desplazándose distraídamente por su teléfono. Llevaba zapatillas deportivas gastadas, pantalones de chándal enrollados en la cintura y, sobre todo, una sudadera con capucha gris descolorida. Las letras en la espalda eran inconfundibles. 24. Legacy. La tipografía era suya. La frase era suya. Pero el cuerpo que la llevaba era nuevo, joven, sin inhibiciones. Carla se quedó inmóvil en la esquina, mientras el semáforo cambiaba. Una lenta sonrisa asomó en la comisura de sus labios. No dijo nada. No detuvo a la chica. Solo la vio cruzar. La sudadera moviéndose ligeramente con cada paso. Las palabras que una vez luchó por proteger, ahora entrelazadas en el ritmo de otra persona. No se necesitaba reivindicación, solo confirmación. Esa tarde. El correo llegó tarde. Carla revisó la pila habitual de impresos, catálogos y solicitudes de donación hasta que llegó al sobre escrito a mano. Con matasellos de Ohio. Lo abrió en el porche trasero, dejando su té a un lado. Dentro había una tarjeta, simple y sin adornos, del tipo que se compra en una caja de 12 en un supermercado. La letra era redonda y titubeante. Querida Carla, soy mamá primeriza. Solía pensar que había perdido mi oportunidad. Luego escuché tu historia en un podcast. Me quedé despierta esa noche, tramitando mi EIN y dibujando mi logo en un recibo. Lancé mi tienda de Etsy hace 3 meses. Hiciste que tuviera sentido. Gracias por no desvanecerte. Marina B. Carla sostuvo la tarjeta por un largo momento, el papel suave bajo sus dedos. Dejó que las palabras se asentaran, no en su piel, sino en su pecho. No llegaron como un elogio, llegaron como un propósito. Entró en la casa, sacó los documentos del fideicomiso de su archivador y se sentó a la mesa del comedor, mientras el sol se movía a través del tragaluz sobre ella, lenta, deliberadamente. Agregó la cláusula final a su fallecimiento, el 100% de las ganancias y participaciones de capital de él se transferirán a organizaciones sin fines de lucro, propiedad de mujeres, especializadas en educación empresarial y conocimientos jurídicos, sin anuncio de prensa, sin reportaje especial, solo arquitectura, silenciosa, arquitectura duradera. Cuando llamó a Devin más tarde esa noche, su voz era más ligera de lo que había sido en meses. Hagamos una última campaña, dijo. Un cierre. Luego, he terminado. Devin no preguntó si estaba segura, solo preguntó. ¿Cuál es el lema? Carla sonrió, viendo la última luz desvanecerse en el horizonte del cañón. Registra tu valor antes de que alguien más lo intente. Salió 3 semanas después, programada sin alboroto y con exactamente 0 influencers. El diseño era simple, sudaderas negras de cuello redondo, con el lema en blanco hueso en el pecho, el logo del Live cosido en pequeño en la manga, sin brillos, sin eslóganes, solo un mensaje. Se agotaron en 3 horas. Para el mediodía, las capturas de pantalla inundaron la bandeja de entrada de Carla. Abogadas en Nueva York, artistas en Santa Fe, dulas en Mississippi, fundadoras de tecnología en Portland, mujeres que sabían lo que significaba ser pulcra e invisible,
ahora eran visibles por decisión propia. Carla no se conectó a la internet para revisar las analíticas. En su lugar, dio un paseo, pasó por una librería, compró ciruelas, sintió el fresco aire de principios de primavera en sus brazos. Esa noche, justo antes de acostarse, su teléfono vibró. No era un mensaje ni una llamada, era una publicación. Alisa, Instagram. Sin leyenda. La foto, ella de pie frente a una valla publicitaria de 54, brazos cruzados, rostro ilegible. El lema brillaba detrás de ella en letras blancas. Registra tu valor antes de que alguien más lo intente. Sin etiqueta, sin explicación, solo presencia. Carla miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego, dejó el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Apagó la luz. Alisa publica una foto frente a una valla publicitaria de LV. Sin leyenda. Yo no era su visión, así que me convertí en la base. La pluma se detuvo por un momento, no por vacilación, sino por reverencia. Carla se sentó a la cabeza de la pulida mesa de conferencias de roble en la pequeña sala de juntas iluminada por el sol donde Elaine había celebrado su primera reunión 2 años atrás. Las ventanas enmarcaban un cielo californiano sin nubes, y el aroma de los azahares entraba desde una maceta, justo afuera de la puerta del balcón. Había silencio, no estéril, silencio corporativo, sino silencio ganado, del tipo que envuelve los momentos destinados a perdurar. Devin se sentó frente a ella, flanqueada por 2 de los miembros del consejo asesor de Liv, ambas mujeres en sus 50 que habían lanzado segundas carreras, gracias a la subvención que Carla una vez construyó en un porche trasero con una laptop y una línea de crédito. Los papeles de la transición yacían entre ellas. Todo había sido revisado, todo se había dicho. Carla levantó la vista. ¿Estás lista, Devin? No dudó. Me enseñaste la diferencia entre lanzar algo y anclarlo. Estoy lista.